Buenas, os voy a enseñar unos estiramientos de brazos, cuello, ¿vale? Bueno, primero los estiramientos tienen que ser suaves, lentos, acompañados de respiraciones profundas y durar unos 30 o 40 segundos, ¿sí? Vale, vamos a estirar los músculos que van de la cabeza al cinturón escapular derecho. Para ello cogemos la muñeca derecha con la mano contraria para fijar el hombro. Una vez que tenemos fijado el hombro, con la mano contraria llevamos la cabeza al máximo estiramiento y buscamos con la rotación de la cabeza el punto donde más tira y ahí nos quedamos. Puedo estar un rato en un lado, luego rotar un poquito más y quedarme ahí, y estirar diferentes músculos del cuello, que van del cuello al cinturón, o del propio cuello. Vale, otro estiramiento sería este. La dirección de la fuerza de progresión del estiramiento la marca el dedo y el antebrazo, ¿vale? Y ahí aguantáis 30 o 40 segundos. Otro. Y para el otro, cogemos del codo, del antebrazo, así, esa dirección. Para ayudar a que el estiramiento sea más fuerte, podemos utilizar la cabeza y lateralizarla hacia el lado izquierdo, en este caso, para estirar más el lado derecho. Así. ¿Vale? Venga, ahora vamos a estirar la cadena flexora de todo el brazo, hombro, brazo, antebrazo y dedos, para lo cual, para estirar el brazo derecho, ponemos la pierna derecha adelante, los dedos miran hacia atrás, apoyados en la pared, y llevamos el peso al pie de adelante, estirando el codo al mismo tiempo. Llevamos el peso para atrás, soltamos el codo, flexionamos un poquito para que se relaje la musculatura, estiramos, soltamos, estiramos, peso adelante, soltamos, peso atrás, estiramos, peso adelante, peso atrás. Vale, esto hay que hacerlo alternativo porque al mismo tiempo estiramos el nervio mediano y no conviene cerrarle los vasos que le irrigan, que le llevan la sangre al nervio mediano, ¿vale? Luego, para estirar los epicondilios, que son, los músculos que se unen en un tendón que acaba aquí en esta parte del codo, que van al húmero, y entonces ese es el que da el codo del tenista, y para estirar esos músculos del antebrazo tenemos que llevar la muñeca a flexión máxima, el antebrazo a rotación interna, el hombro también a rotación interna, y una vez puestos en esa posición llevamos todo el brazo hacia atrás, y mantenemos ahí 30 o 40 segundos. Vale, ahora os voy a enseñar a estirar los flexores de los dedos de la mano y del codo, ¿vale? Entonces ponemos la mano encima de la camilla así, con los dedos mirando hacia allá, la pierna del lado contrario pasa para adelante, la de atrás hacia atrás, en posición de paso largo, ¿vale? Y entonces llevo el peso al pie delante, estirando el codo y notando cómo me estira ahí, en esa parte, en todos los flexores, ¿vale? Y ahí suelto, estiro, suelto, estiro, suelto, estiro, suelto, estiro, suelto. Es porque ahí también estamos estirando el nervio mediano y conviene